Bueno, ahora sí está con nosotros la diputada nacional Soledad Carrizo por la Unión Cívica Radical. Señora, gracias por venir. Mucho Doctora, gusto, doctora. sí. Señora, señorita. Señora. Muchas gracias Mucho por gusto. participar de Ida y Vuelta. Seguro. Es la primera vez que viene acá a Ida y Vuelta como invitada, diputada nacional. Hace muy poquito que es diputada. Hace 2 años Hace y medio, 2 años. exacto. Bien. Estamos Antes fue cursando intendente de dónde? de Quilino De Quilino. en 2 periodos. En Sí, 2 sí, periodos. sí. 2007-2011. Termina Ida y Vuelta se va para allá, ¿eh? Sí, sigo Termina Ida y viviendo. Vuelta se va para Quilino. Vive en Quilino. ella. Tengo 2 hijos chiquititos de 11 años, 6 bien. años. Sigo viviendo así. Bueno, y está usted en Buenos Aires de lunes a jueves. Así es. Así es. Este año con mucho más trabajo, con mucho más, gracias a Dios, con un parlamento que está en movimiento, que estamos discutiendo con cosas que por ahí hay que buscar consensos y que, bueno, era el debate que hacía falta. Y lo veo bien, veo más consenso, más de debate. 2 años. Sí. Y veo que por parte, como no sucedía hace mucho tiempo, por parte del oficialismo, algunas cosas dan. Me refiero, ¿no? ¿No es cierto? Digo, hay parte que, sobre La todo cuando mayoría la de los crítica viene de Carrión. proyectos, exacto. Sí. La mayoría de los proyectos han sufrido todos, casi 14, hasta el último que hemos presentado, 20 modificaciones consensuados con los distintos bloques. Así que la verdad que, bueno, esto es el trabajo que nos debíamos y la verdad que es un antes y un después del 10 de diciembre. Ahora le pregunto a usted, como ama de casa, como mamá, como vecina, cuando ve todas estas cosas que pasan en el bolsillo de la gente, factura de la luz, factura del gas, aumento de todo, ¿qué piensa usted como diputada de la Nación del partido que está gobernando? Sí. Usted forma parte de Cambiemos. El partido que gobierna y que tiene que tomar decisiones muy duras y difíciles, porque a todos nos toca, y como usted lo dice, vivimos en este ambiente, en el interior del país, que generalmente todo esto nos golpea de otra manera. Pero también tenemos la satisfacción en algunas medidas, como la que hemos defendido, que es la aplicación de la devolución del IVA, que es una medida que durante muchos años se discutió y sobre todo que llega a los sectores que más necesitan y nunca se tomó la decisión política de hacerlo. Esto es importante también lo de la reparación histórica de los jubilados. La verdad que hay que darle el tiempo necesario a un gobierno que recibió un país que efectivamente las medidas no las podíamos ocultar debajo de una alfombra. Y yo he tenido también, a lo mejor en una cuestión micro, pero cuando uno es intendente a veces hay decisiones que hay que tomar y digamos, mirando el futuro y mirando que efectivamente vamos a salir hacia adelante. Este es el convencimiento que tiene todo el gabinete. Pero Soledad, digo, a ver, la sí. crítica, como decía el Pato, hablando desde el lado del vecino, a pesar que somos periodistas, vos sos diputada nacional, somos vecinos. No estamos exentos de las medidas que se tomen a nivel nacional. No. A ver, digo, ¿por qué no se hizo un gradualismo, por ejemplo, con los tarifazos de la EPEC? De la energía, en este caso de EPEC en Córdoba, pero de los tarifazos de la energía. Ha sido tremendo. Ha sido tremendo. No había otra En lo forma. personal, Sí, en lo personal, exactamente. la verdad que nosotros lo advertíamos, lo manifestamos, sobre todo la gente que vive en el interior del país, que conoce que la realidad no es únicamente la que se vive en la capital federal. Que vos salís de allí y que no tenés una empresa provincial que te presta servicio en todos lados, sino que tenés otras instituciones o una empresa que tiene una determinada... Claro, pero porque tenés que hacer una simulación de lo que vos vas aplicando. La verdad que en lo personal lo hubiera trabajado de otra manera y esto fue algunas cuestiones que lo hemos hecho llegar. Por supuesto que a veces las decisiones las toma quien está a la cabeza, pero han reconocido algunas cuestiones como las pymes. No podemos trasladar, yo he recibido llamados de distinta gente del interior, de gente que tenía tambos, de gente que le decía, yo voté este gobierno y me llegó la factura el doble y no puedo seguir con mi microemprendimiento. Entonces, la verdad que, bueno, eso es importante de sentarse a hablar. Esto es lo que también hay que rescatar, ¿no? Que es un gobierno que escucha, que recoge los errores y encamina la cuestión. No es que nos cerramos y manifestamos que no nos podemos equivocar. Bien. Entonces, creo que la verdad que obviamente el tema del gas, pero sí también veo un gobierno que toma una decisión de equiparar a la gente del interior y a la gente de la capital federal en decisiones como el tema de los subsidios, que durante muchos años lo hemos venido sufriendo. Nos falta mucho más todavía, ¿no? La discriminación, a ver, está clara y no viene... Y no Córdoba solamente. No solamente Córdoba, sino que el interior del interior. Pero en Córdoba, nosotros, a pesar de esa medida que se tomó a nivel nacional,
En Córdoba nos encontramos con la empresa provincial de energía que supuestamente se iba a equiparar el consumo y el pago de todas las boletas de energía. En Córdoba recibimos un tarifazo. Bueno, eso habría que preguntar. No, está bien, usted es diputada de la oposición, representa acá a la oposición también en la provincia. El tema de la energía en la provincia, efectivamente, hay que revisarla también, porque tienen todo un cuadro diferente también, porque además se aplicó en cuestiones, no vamos a entrar en cuestiones técnicas, pero que efectivamente esto se dio para también a provincias donde habían aceptado un congelamiento de tarifas. Y acá no pasó eso. No pasó eso. Acá se fueron aplicando los aumentos. Soledad, de comienzo con las preguntas de los televidentes. Santiago del Centro le pregunta, usted pidió los gendarmes para las rutas y los trajeron, ¿por qué no pide gendarmes para las calles de la ciudad? En realidad esto es una larga disputa, digamos, como cordobesa. Siempre y de transitar las rutas, porque uno vive en el interior y va y vuelve, ve la necesidad de la presencia, sobre todo en las rutas nacionales, donde por ahí se controla una sola arteria, que es la principal, la que va al norte, y hoy hay otras que han tomado una dimensión distinta y que lamentablemente no tienen control, ni de caminera, ni de gendarmería. Entonces tuvimos una reunión con la ministra y que efectivamente ya venía la reunión con el gobierno de la provincia para coordinar este tema y que me parece el tema de la seguridad y sobre todo los delitos complejos con el tema de droga, trata, hay que encararlo de manera federal. Hay que tener una mirada de coordinación, efectivamente, pero también, y esto también lo digo de manera personal, y estoy convencida que la seguridad es un problema multicausal, el tema de la inseguridad. Sí, totalmente. Entonces debemos atacar problemas de pobreza, debemos crear puestos de trabajo, debemos empezar a trabajar todo eso también para poder equilibrar, ¿no? ¿Está de acuerdo? Porque no podemos poner un policía o un gendarme por persona. No hay forma, físicamente tampoco da. Pero ¿está de acuerdo en cómo se dieron las cosas? El modo, por ejemplo, en el que el Gato Romero solicitó justamente directamente primero Macri antes de consultarlo, por ejemplo, con el gobierno provincial. ¿Eso incomodó un poco? ¿Está bien lo que hizo Romero? Y uno, como intendente, apela a todos los funcionarios que tiene por ahí para darle una solución a su pueblo y a su gente. Seguramente que eso fue el disparador de a lo mejor de no haber hecho una reunión con una intensidad que te puede llevar propiamente la gestión de gobierno. Pero creo que hoy han encauzado esa cuestión y atrás de toda esa decisión está la gente, que es la que sufre de inseguridad, y lo digo con conocimiento de causa. ¿Cuándo intuye usted que las políticas de Macri van a empezar a dar sus frutos para que caiga en cascada a la sociedad, a la gente, a los que menos tienen? ¿Cuándo se crean esos puestos de trabajo? ¿Cuándo llegan los fondos de baja la inflación? ¿Usted más o menos para cuándo lo ve? ¿Será el segundo semestre, como dice Macri? ¿Será así? Estamos todos esperando. Sí, la verdad que estamos en una confianza y trabajando plenamente con ese convencimiento de que esto se va a dar. Tampoco podemos decir que las soluciones aparecen mágicamente. Esto es lo peor que puede también entender, hacerle creer a uno a la gente, pero efectivamente yo creo que lo peor ya pasó. Yo creo que ahora todas estas medidas que se están practicando ya en julio, ustedes dicen semestre, ahí empieza julio, el tema se pone en práctica para los que más necesitan, el tema de la devolución del IVA, el tema de los jubilados, hay una decisión política del presidente de sacarlo esta semana para poder, más allá de agosto, tener la ley y comenzar a darle a la gente realmente lo que se necesita para poder consumir y para poder reactivar la economía. Se va también se está empezando a generar todo lo que es la obra pública que estaba parada por una cuestión propia de las auditorías y propiamente de un cambio de gobierno. Nos recordemos tampoco que no tuvimos transición. Entonces, por ahí hay medidas que se tuvieron ya en un gobierno, pero no tuvimos un periodo. Se encontraron con muchos hechos de corrupción, muchos fondos que no fueron a parar, por ejemplo, a obras, como está diciendo justamente el Gobierno Nacional, el informe El Estado del Estado. ¿Esto es tan así? ¿Tan grave? Es así. La verdad que en áreas increíbles, en áreas... bueno, acá en FADEA ya lo explicaron en su momento, en Córdoba. FADEA hizo una auditoría. Excelente auditoría, sí. En todos los ministerios han habido cajitas de Pandora que cuando las abrí encontré esta cuestión y que, bueno, esto lleva también la recomposición de propiamente saber dónde está parado y hacia dónde vamos. Pero la verdad que se ha actuado con mucha celeridad, pero yo estoy convencida que lo peor pasó y de ahora en adelante
la mejora, tenemos estimaciones que efectivamente la inflación está en sí, se ha estancado, por lo menos se ha estancado, no ha crecido. Liliana dice de Barrio San Vicente, diputada, dice, teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que son asesinadas, ¿cuáles proyectos presentó, dice acá desde su banca, para mejorar o para combatir este flagelo debe ser? Sí, la verdad que bueno, ahora estamos esperando el tratamiento en diputados del proyecto que se aprobó en Senado sobre el tema de la emergencia y se está trabajando fuertemente también en dar una política clara sobre esto. Hemos pedido también por la reglamentación de las leyes que bueno, que todavía no se han dado. Creo, además, ha comenzado una tarea de trabajar distritalmente con todas las provincias en este tema, que lamentablemente bueno, yo Córdoba lo he vivido, adhirió a la ley nacional, ¿no? Anteriormente no nos podemos sentar ni hablar. Claro. Y son temas que nos deben ocupar desde arriba hacia los niveles, hasta los municipios. Yo creo que hay que incluirlos también para tratar de contenerlo. Usted cuando se junta con los demás diputados de Cambiemos, acá por Córdoba, era Mario Negri, Mazot, se juntan ahí, no sé, hablan en la previa, toman un cafecito, todo. Cuando ustedes ven toda esta movida así, ¿qué se dice tras bambalinas? Che, loco, mira, está jodida. ¿Lo ven así ustedes? ¿Lo ¿Notan hablan? el humor de la gente? ¿Notan esa, esa calentura que hay? La verdad que yo siempre tengo la suerte, creo yo, de vivir no en un termo y volver los fines de semana a nuestra casa o viernes, sábado y domingo y hablar con el vecino, hablar con con la gente común, que es la que te está diciendo, che, no aguanto más porque no me aumentaron el sueldo como me lo tendrían que aumentar y aumentaron esto. Y este traslado uno lo pudo hacer con preocupación, con estas cuestiones, por eso las medidas que creíamos que vienen bien para y sobre todo en la zona que uno vive, sabe que tenemos que acompañarlo fuertemente y también trasladar estas cuestiones. Veamos, y somos una de las que ha apoyado fuertemente el gradualismo. Hemos estado con Pratgay y te lo digo, Pratgay ha sido un hombre de los que más ha apoyado el tema del gradualismo porque había otro sector dentro del gabinete que quería exactamente. Bueno, Aranguren debe ser uno de ellos. Exactamente. Aranguren debe ser uno de ellos, y claramente. De Villa Cabrera. Y hemos tenido que apoyarlo fuertemente, ¿no? ¿Sí? Porque, del radicalismo sobre todo, para que, bueno, efectivamente, estamos convencidos que vos tomás medidas, pero detrás de esto hay personas. ¿Sabes que no? Te lo decía con el Pato el otro día, y muchas veces lo hemos dicho al aire. Hay, me parece, errores en comunicación. Me parece que a veces las cosas no se hablan demasiado. Porque digo, después del aumentazo, por ejemplo, en la tarifa eléctrica y en los combustibles, sale Aranguren diciendo, no sé si será el último aumento. Como que le genera ese susto a la gente, ese miedo a la gente, como diciendo, che, se viene otro aumento más. Y se ve que no era el último. Y se ve que no era el último porque aumentó el gas, claro. Sí. ¿Falta ahí, hay un error en comunicación? ¿Falta aceitar ese mecanismo? Humildemente creo que falta experiencia en gestión pública. Que en esto creo que no es lo mismo manejar a veces una empresa porque vos los números los manejás y tenés que tomar la decisión y a vos no te importa porque vos sos un empresario. Pero detrás de un país, cuando uno toma decisiones, hay gente, hay familias que sufren, hay gente que queda excluida de un sistema. Entonces, esas cuestiones a veces hay que escuchar a los que más. Por eso mismo también acercamos las diferencias con el tema del blanqueo. Le manifestamos públicamente desde el radicalismo que los funcionarios no creíamos que tenían que estar dentro del blanqueo y fuimos, gracias a Dios, escuchados. de Villa Cabrera, la inseguridad está irrefrenable. ¿Propuso algún proyecto para combatirla? ¿Usted o su bloque? En realidad esto es una política que tenemos que encararla primero manifestando el problema que es lo que siempre se ocultó, no teniendo diagnóstico, no teniendo estadística, no teniendo, diciendo que nuestras fronteras están todas, hemos estado con el ministro de Seguridad, de Defensa, nos han dicho que están haciendo un trabajo grande en el tema de fronteras para poder cerrar toda esta cuestión. Un colador, hoy es un colador. Exacto. Entonces creo que más allá de la legislación, que efectivamente estamos trabajando, porque la idea de seguir generando proyectos como esta, la ley del repetido que se aprobó, como la ley de darle más instrumentos de investigación a todos los jueces para que puedan tener elementos con eso, lo hemos hecho, pero creo que también acá en este flagelo de la inseguridad debemos trabajar todos juntos
y sobre todo todas las jurisdicciones convencidas de que tenemos que atacar el delito, ¿no? ¿Se puede porque, a ver, todos ligan, por ejemplo, acá en Córdoba, Schiaretti dice que tiene que ver la inseguridad con la exclusión y con la pobreza, y con la falta de trabajo, con la situación económica. ¿Se puede llegar a pobreza cero, como dijo el presidente? Y es una meta muy ambiciosa. Muy ambiciosa. Pero pobreza cero se necesita que lleguen los dólares de la soja, que lleguen las inversiones, que genere todo puesto de trabajo, pero vamos, inversiones. El campo, efectivamente, yo te digo, paso siempre por la Ruta 9 y uno empieza a ver las maquinarias andando, uno ve... La verdad que hoy me vine con esa sensación, ¿no? De que empezamos a no entender que no podemos ser enemigo de un sector o de otro sector. Vos necesitas el empresariado para que a la Argentina le vaya bien. Vos necesitas a todo lo que es el campo y los agropecuarios sentados en la misma mesa para que tiremos todos juntos. Por ahí también le hemos pedido también al presidente que castiguemos a los especuladores, que de una vez por todas. Y se han aplicado multas, efectivamente, pero a veces no hemos dado a conocer esa cuestión. Ahí está. Pero efectivamente, porque también está esta parte de cuando gobernás, que te encuentras con todas estas cuestiones. Le hago la última porque se nos acaba el tiempo, Soledad. Usted es radical de Córdoba. ¿Cómo ve el radicalismo de Córdoba? ¿Y por qué cree que hace tantos años que no gobierna la provincia el radicalismo? Creo que, bueno, hemos pasado un proceso difícil de radicalismo, propiamente de la transformación necesaria para que empiecen a surgir los propios líderes que el radicalismo necesita de a poquito, después de grandes pérdidas que tuvimos y de gente que fue un liderazgo muy fuerte. Hoy ha entrado una nueva generación que creo que la tiene en los 160 intendentes. Y estamos trabajando fuertemente para en el 2019 ser una oportunidad, una alternativa más para la gente. Pero creo que también, no solamente, porque bueno, los convencieron más otros partidos políticos, sino que también pueden ser por algunos errores propiamente nuestros del radicalismo. ¿Se tiene fe para el domingo Río Cuarto? Tenemos mucha fe en la última encuesta que nos han acercado. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. Lo felicito por el programa porque la verdad que tiene mucho dinamismo y habla con la realidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a invitarla en alguna otra oportunidad. Seguramente. Gracias, Soledad, muy amable. Muy ricos los cabritos, ¿no? Bueno, la próxima le traigo los cabritos. El cabrito entero la señora. Ahora las mandarinas están también exquisitas. Con el frío Gracias a todos por llamar, opinar, participar. Gran fin de semana. Volvemos el lunes a las 20. A las 20 en vivo. Chau.